Buenas, desde donde sea que me estén escuchando. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Hoy estoy muy emocionada de compartirles un video que llevo planeando desde hace algunas semanas, porque ya saben que todos los textos que aparecen en mis videos de correcciones y de tutoriales son textos originales que no saco de ningún lado, sino que los escribo especialmente y con todo el cariño para ustedes y para todos ustedes, mis queridísimos suscriptores y miembros de este canal. En especial, muchísimas gracias a los miembros que con sus aportaciones mensuales me mantienen motivada y me permiten tener más tiempo para dedicarle a este canal. Si no sabes lo que son las membresías, por favor, pícale a unirse y si no es lo tuyo, por lo menos suscríbete y dale like a este video que vas a ver que te va a ser útil. Los likes nos ayudan mucho, así que like. Este video tiene 15 correcciones que puedes hacer hoy en tu novela para dejarla muchísimo más pulida. Ahora, disclaimer, advertencia. Estos 15 puntos no son todos los puntos que se tienen que corregir en una novela, evidentemente, y estos 15 puntos no sustituyen una corrección de estilo profesional y una corrección ortotipográfica profesional. Pero en mi experiencia como correctora y como editora, estos son errores que se cometen muy a menudo y que son muy fáciles de solucionar, que prácticamente puedes ir recorriendo tu novela junto con esta lista y irlos corrigiendo. Muy bien, pues aquí tenemos el primer texto y en este texto vamos a ver 4 de las 15 cosas que podemos corregir. La primera, y es la primera que se nota también cuando abrimos un texto, es esta sangría que la gente suele poner en el primer párrafo de todos los capítulos. O sea, cuando la gente está usando sangrías, asumen que el primer párrafo de los capítulos también lleva sangría. Pues no. El primer error que pueden corregir de una vez es este. El primer párrafo de cualquier capítulo o de cualquier sección nueva no lleva sangría. ¿Por qué? Porque la sangría se utiliza para separar el texto de lo que viene antes. Y como aquí no hay nada antes, entonces aquí no se usa la sangría. Segundo error, justificar el texto. Aquí pueden ver que el texto no está justificado. Pues es tan sencillo como justificarlo. Esto hace más agradable la lectura. ¡Plup! Listo, justificado el texto. Así de fácil. Tercer error que pueden corregir muy rápidamente, las sangrías o los espacios en blanco. Tengo un video específicamente de esto, pero la cosa es esta. En un texto nosotros podemos elegir separar los párrafos dejando espacios en blanco como renglones en blanco, o utilizando sangrías, pero nunca las dos cosas. O sea que esto que están viendo aquí, estos espacios junto con sangrías serían incorrectos. Lo correcto sería o dejar un espacio en blanco y quitar las sangrías, así, o por el contrario, dejar las sangrías pero quitar los espacios en blanco, así. El cuarto punto que vamos a ver en este texto, como pueden ver, ni siquiera hemos entrado todavía al texto, son puras cuestiones de formato, pero que dejan el texto muchísimo más pulido y también mucho más legible para las personas que vayan a fungir de lectores beta o, en su defecto, algún editor o editorial. La siguiente cosa es el exceso de la palabra mente, de las palabras terminadas en mente. Ahora, el uso de ellas no es incorrecto, pero cuando hay un exceso, que suele sucedernos a todos y mucho a los que comienzan, esto denota una falta de experiencia, una falta de, digamos, de encontrar una mejor manera de decir las cosas. ¿Qué es lo más fácil para hacer? Pues buscar. Aquí, como pueden ver, está el buscar. Y buscamos la palabra mente para encontrar todas las palabras terminadas en mente. Aquí las tienen. Como pueden ver en este párrafo, en estos 3 párrafos tan cortos ya tenemos 6. Eso es demasiado. De nuevo, no es que sea incorrecto, pero hay algunas que son inevitables, hay algunas que no podemos cambiarlas por nada más, pero algunas que sí. Entonces yo siempre recomiendo cambiar las que son cambiables para que las inevitables puedan quedarse. Vamos entonces a encontrar cuáles podemos cambiar por otra cosa o eliminar de plano y cuáles son inevitables. Esta es la historia mágica y maravillosa de un pájaro gordo llamado Moflete. Moflete adoraba ver las nubes y las demás cosas que pasaban usualmente sobre su cabeza. Allá en el cielo, que no podía alcanzar porque sus alas lamentablemente eran demasiado cortas y no aguantaban el peso de su regordete cuerpecillo. Bueno, aquí podríamos poner las demás cosas que pasaban sobre su cabeza. Usualmente, pues creo que aquí sobra porque pues van pasando por su cabeza, eso es lo normal, ¿no? Entonces no tenemos que remarcar el usualmente, porque ya se nos está explicando que él no puede volar, entonces ya entendemos que siempre pasan por sobre su cabeza y no debajo de su cabeza. Esa se puede quitar, pero vamos a ver cómo podemos sustituir otras, ¿no? Sus alas lamentablemente eran demasiado cortas. Podemos decirlo de 2 maneras distintas. Bueno, de muchas, pero por ejemplo 2 serían:
en el cielo que no podía alcanzar porque para su mala suerte sus alas eran demasiado cortas. Esa sería una manera de hacerlo. Y también podríamos decir porque sus alas eran demasiado cortas. Por desgracia. Ay. Y no aguantaban el peso de su regordete cuerpecillo. Bueno, por desgracia también podría ir antes, ¿no? Porque por desgracia sus alas eran demasiado cortas. Los papás de Moflete eran, como son normalmente los pajarillos, del tamaño de una mano de persona, ligeros, ágiles y delgados. Normalmente, pues tal vez es uno de los que no podemos prescindir, ¿no? Entonces tal vez lo dejamos para ver qué otros tenemos. Cuando decidieron empezar una familia, les sorprendió tener un solo huevo, no era lo usual para su especie. El huevo era tan grande que tuvieron que empollarlo conjuntamente. Sí lo podemos cambiar por en conjunto. Tuvieron que empollarlo en conjunto o tuvieron que empollarlo los dos juntos. Esas son dos maneras de cambiar esa terminada en mente. Y cada vez crecía más y más hasta que tuvieron que construir un nido más amplio y mudarse, despidiéndose definitivamente de sus amigos del ciruelo al que por años habían llamado cariñosamente hogar. Como pueden ver, se empieza a volver tedioso si lo leemos en voz alta y tenemos muchas palabras terminadas en mente, se empieza a volver como una especie de rima cacofónica desagradable, por eso hay que cuidar esto. Despidiéndose para siempre de sus amigos del ciruelo al que por años habían llamado con cariño hogar. Para los siguientes errores vamos a fijarnos en este pequeño texto que dice: ¿por qué no puedo volar como mis padres?, se preguntó. No entiende cómo podían ser tan diferentes si eran de la misma familia. Bueno, los errores que vamos a ver con este pequeño texto son los siguientes. Primero, en español las admiraciones e interrogaciones siempre se abren y se cierran. En inglés las preguntas y las exclamaciones más bien solo se cierran al final, o sea, solo llevan el signo de interrogación o el signo de admiración al final. Pero en español nosotros lo tenemos que abrir y lo tenemos que cerrar. Así que, si esto es una pregunta, ¿por qué no puedo volar como mis padres?, se tiene que abrir el signo de interrogación. Y la admiración, lo mismo, ¿no? Si aquí vemos que hay una que está cerrando la frase, eso significa que hay un lugar en donde tendría que estarse abriendo esta exclamación. No entiende cómo podían ser tan diferentes si eran de la misma familia. Bueno, aquí el principio de la admiración de la exclamación podría estar aquí, o también podría estar aquí. No entiende cómo podían ser tan diferentes si eran de la misma familia. Bueno, pues esa sería otra manera de hacerlo. Siguiente error que hay que revisar y que se les va muchísimo, sobre todo cuando escriben en tiempo presente. Revisar que las acciones tengan el mismo tiempo verbal. Bueno, este es un error un poquito más complicado, pero se soluciona casi siempre leyendo el texto en voz alta. Así se van a dar cuenta de si están saltando de un tiempo verbal a otro. Vamos a ver nuestro pequeño texto. Dice: ¿por qué no puedo volar como mis padres?, se preguntó. ¿En qué tiempo verbal está se preguntó? En pasado. Y de repente no entiende, en presente, cómo podían, en pasado, ser tan diferentes si eran de la misma familia. Entonces, para saber en qué tiempo verbal estábamos originalmente, pues vamos al texto original que está en pasado, ¿no? El huevo era tan grande, tuvieron, crecía, ¿no? Entonces vemos que si el texto está en pasado, el tiempo verbal que tenemos que sostener es ese. Por supuesto, hay muchísimas excepciones, hay autores que mezclan tiempos verbales, pero esto es, sobre todo, en términos generales y para gente que empieza, no es lo más fácil mezclar tiempos verbales si no sabes hacerlo. Entonces, mejor formalizarlo y dejar el mismo tiempo verbal, que aquí en este caso es el pasado. ¿Por qué no puedo volar como mis padres?, se preguntó. No entendía cómo podían ser tan diferentes si eran de la misma familia. Muy bien. Siguiente error. Las interrogantes llevan tilde dentro de una pregunta y aunque no estén entre signos de interrogación. ¿Qué significa esto? Que cuando él dice no entendía cómo podían ser tan diferentes si eran de la misma familia, este cómo implica un cuestionamiento. Se está preguntando cómo podían ser tan diferentes. Y entonces, aunque no es una pregunta formalmente hecha con signos de interrogación, es una interrogante y por lo tanto lleva tilde. De la misma manera,
¿por qué no puedo volar como mis padres? Pues evidentemente el por qué también lleva tilde. ¿Qué preguntas llevan tilde siempre? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? Todas estas llevan tilde, aunque no sean una pregunta con signos de interrogación. ¿Cómo me dijiste? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Quién sabe qué pasará? ¿Qué me estás diciendo? Tengan o no signos de interrogación, llevan tilde. Y bueno, ¿por qué no puedo volar como mis padres? Aquí cómo, habría gente que le pondría el tilde también, pero no es una pregunta. Esa es una comparación, entonces no lleva tilde. No entendía cómo podían ser tan diferentes si eran de la misma familia. Siguientes errores. Número 8. Tú y él, cuando son sustantivos, llevan tilde. Mi lleva tilde cuando no es posesivo. Vamos a ver, tú, cuando eres tú y es el sustituto de tu nombre, lleva tilde. Y él lo mismo, cuando es el sustituto de un nombre, cuando es el sujeto, digamos. En cambio, cuando es posesivo, como tu perro o el animal, no llevan tilde. De la misma manera, el mi lleva tilde cuando no es posesivo. El posesivo es lo mismo, mi perro, mi gato, mi casa. Vamos a ver el ejemplo. ¿Por qué no puedo volar como tu mamá? Preguntó un día. O como mi papá. Él vuela muy rápido y tú muy alto por el cielo. En cambio, yo no puedo levantar mi cuerpo ni unos centímetros del suelo. Muy bien. ¿Por qué no puedo volar como tú? No es un posesivo, ¿no? Bueno, aquí también podría quedar así, ¿no? Si le estuviera hablando a otro pajarillo de su edad, le podría decir, ¿por qué no puedo volar como tu mamá? Pero aquí le está hablando a su mamá. Le está diciendo, ¿por qué no puedo volar como tú, mamá? Como tú, mamá. Entonces, esta llevaría acento, llevaría tilde. Y aquí, o como mi papá, no lleva acento porque es un posesivo, mi papá. Él vuela muy rápido y tú muy alto por el cielo. Aquí, de nuevo, es la mamá, o sea, es tú es el sujeto del que se está hablando, ¿no? Es un sustantivo y entonces lleva tilde. Y tú muy alto por el cielo. No lleva tilde. ¿Por qué? Porque no es el sujeto. Es un indicador de cuál es el sujeto. O sea, es un artículo que va antes de cielo. En cambio, yo no puedo levantar mi cuerpo. De nuevo, ¿cuál es la regla? Que si es posesivo, no lleva tilde. Y aquí es posesivo. Ni unos centímetros del suelo. Ahora, no crean que no me doy cuenta que hay otros errores, pero estamos yendo uno por uno. Ya encontrarás la manera en que estás destinado a moverte, mi amor. Bueno, pues aquí, de nuevo, mi amor es posesivo y entonces no lleva tilde. Tú, papá y yo. Si fuera así, tú, papá y yo, ¿no? Si estuviera hablando de un grupo donde fueran tú, papá y yo, entonces podría estar así, pero realmente lo que está diciendo es tu papá. Y como es un posesivo, entonces no lleva tilde. Tu papá y yo te apoyaremos siempre. Aunque no hable mucho, él sabe que sí lo lograrás. Él sabe. Él es el sujeto. Entonces, sí lleva tilde. Es la persona que está haciendo la acción. Él sabe que sí lo lograrás. ¿Confías en mi chiquitín? Ustedes le ponen el buscador de errores ortográficos de Word, no les va a marcar un error porque sí podría existir confías en mi chiquitín. Podría estarle diciendo a su marido, ¿confías en mi chiquitín? Pero realmente le está hablando a su hijito y le dice, ¿confías en mí, chiquitín? ¿No? Entonces, no es un posesivo. Está hablando de sí misma. ¿Confías en mí, chiquitín? Claro que sí, mami. Luego, en un diálogo se separa lo que se dice de a quién se le dice con una coma. ¿Por qué no puedo volar como tu mamá? Como ya dijimos que no era tu mamá, sino tu mamá, se separa lo que se dice que es ¿por qué no puedo volar como tú? De a quién se le dice que es mamá, con una coma. ¿Por qué no puedo volar como tú, mamá? Preguntó un día. O como mi papá. Aquí, no sé si recuerdan que
esto llevaba tilde solamente si era una pregunta. Y en este caso no es una pregunta, sino una comparación. Entonces la tilde de cómo no va. O como mi papá. Él vuela muy rápido. Este él, que habíamos dicho, que es el sustantivo. Él es el sujeto. Él vuela muy rápido y tú muy alto por el cielo. En cambio, yo no puedo levantar mi cuerpo ni unos centímetros del suelo. Bueno, ya encontrarás la manera en que estás destinado a moverte, mi amor. Mi amor es a quien se le está diciendo toda esta frase. Ya encontrarás la manera en que estás destinado a moverte. Entonces se separa lo que se dice de a quién se le dice con una coma. ¿Confías en mí, chiquitín? De nuevo, lo que se dice es confías en mí y a quien se le dice es a chiquitín, una coma. Claro que sí, mami. Claro que sí, es lo que se dice y a quien se le dice, coma, mami. Siguiente error. El sí de afirmación lleva tilde. El si acaso no lleva tilde, pero el sí de afirmación sí. Vamos a ver. Ya encontrarás la manera en que estás destinado a moverte, mi amor. Tu papá y yo te apoyaremos siempre. Aunque no hable mucho, él sabe que sí lo lograrás. Pero aquí está afirmando. Él sabe que sí lo lograrás. Entonces es una afirmación. Lleva tilde. Si estuviera dudando y dijera esto, él duda de si lo lograrás. Entonces aquí sería así. Porque no es una afirmación. Es otra cosa, ¿no? Es una duda incluso en este caso. Pero nosotros sabemos por el contexto que se está refiriendo a que sí lo logrará y que entonces es una afirmación. Él sabe que sí lo lograrás. Confías en mí, chiquitín, y aquí dice, claro que sí, mami. Entonces, es de nuevo una afirmación. Claro que sí. Por lo tanto, lleva tilde. Pueden ir recorriendo su novela y buscar con el mismo buscador cada vez que dice sí y ver si era de sí acaso o de algún otro uso del sí, o si era una afirmación y ponerle el tilde. De la misma manera pueden recorrer todos sus diálogos y separar lo que se está diciendo, de a quién se le está diciendo, con una coma. Último error de este pequeño párrafo. Puntos suspensivos. Vamos a ver 3 reglas rapidísimas de los puntos suspensivos. 3 reglas, 3 puntos. Porque los puntos suspensivos son siempre 3. No hay 4 puntos suspensivos, no hay 5 puntos suspensivos, no hay 2 puntos suspensivos. Siempre son 3. Segunda regla, siempre van pegados a lo que viene antes de ellos. Y tercera regla, siempre se deja un espacio después de su uso. Vamos a verlo aquí. ¿Por qué no puedo volar como tú, mamá?, preguntó un día. O como mi papá. Él vuela muy rápido y tú muy alto por el cielo. Aquí está bien utilizado. Son 3 puntos, porque creo que me lo corrigió solo, pero así es como debe ser. 3 puntos y después un espacio en blanco antes de la siguiente frase y como ven está pegado a lo anterior. Siguiente. En cambio, yo no puedo levantar mi cuerpo ni unos centímetros del suelo. Aquí 4 puntos suspensivos, incorrecto, y este espacio entre el texto y los puntos suspensivos es incorrecto. Los puntos suspensivos tienen que ir pegados al texto anterior de esta manera y ser 3. ¡Pop! Tu papá y yo te apoyaremos siempre. Aunque no hable mucho, él sabe que sí lo lograrás. Confías en mí, chiquitín. Y aquí tenemos esto, 2 puntos suspensivos. Pues eso, o es un error y debía de ser un punto y verse así, o son 3 puntos suspensivos que debían de ir pegados al texto anterior. Nunca 2 puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Claro que sí, Lorena. Muy bien. Genial. Siguientes errores. Error número 12. Este no está dentro de un texto divertido, pero es algo que veo muy seguido y son los prefijos que modifican una palabra. Muchas veces son preposiciones como ante, poner, entrecerrar, sobresaltar, contraponer o otros como ex, vice, semi, sub, anti, etc. Estos prefijos siempre van pegados a la palabra que modifican. Ustedes suelen hacer mucho esto. Entre, cerrar, sobre, salto, contra, poner, ex, esposo. No, todas estas van juntas. Todas. Como pueden ver, aquí les pongo varios ejemplos con muchos de estos prefijos, de estos modificadores, que solos no significan nada, ¿no?
Postmoderno, no. Posmoderno. Mal herido, no. Malherido. Requete bien. Y sí, aunque esto se vea raro, llevaría el tilde ahí porque es una nueva palabra. Recorran su texto, busquen dónde tienen este tipo de palabras y tienen que unirlas. La excepción a esta regla son los términos que se modificarían con un prefijo de estos, pero que no son una sola palabra. O sea, no es ex esposo, sino como estos ejemplos, ¿no? Ex número 1. O sea, esto no iría así. Ex número 1. No, todos van separados. Recuerden, si es solo una palabra, como vicepresidente, va junto. Y si son más palabras, como esta, viceprimer ministro, van separadas. Otras palabras que veo que muchas veces ustedes ponen separadas y que van juntas. Asimismo. Ustedes la ponen a veces así mismo. No, es así mismo. Apenas, no, apenas. Ni siquiera, la he visto así. Ni siquiera. Pues no, es ni siquiera. Un sinnúmero, una sola palabra. Un sinfín de errores. Y también he visto esta. Por supuesto. Pues esto tampoco es un error y por eso el corrector de Word no se los va a marcar, porque tú podrías decir, ella sabe mucho, por supuesto, de maestra. Y no estaría incorrecto, pero aquí estamos hablando de por supuesto que sí, y va junta. Si tienen dudas de cuáles van juntas, simplemente búsquenlas en el diccionario. Error 13. Esta es muy clásica y nos confunde mucho y ahora les voy a dar un truco para recordarla. El aún que lleva tilde y el aún que no lleva tilde. El aún que lleva tilde es el que puede sustituirse por la palabra todavía. Aún no termino el examen. Y el aún que puede sustituirse por la palabra incluso no lleva tilde, como en este ejemplo. Aún habiendo estudiado como loca, se me siguen dificultando algunas cuestiones. Este aún podría decir incluso habiendo estudiado como loca y este aún podría decir todavía no termino el examen. Y entonces una manera muy fácil de recordar es pensar en el truquito de que cuando sustituya todavía, que lleva tilde, la palabra todavía lleva tilde, el aún lleva tilde. Y cuando sustituye al incluso, al igual que la palabra incluso no lleva tilde, ese aún no lleva tilde. No quiero irme aún, o sea, no quiero irme todavía con tilde. Aún con lluvia el campo es maravilloso. Incluso con lluvia el campo es maravilloso, sin tilde. No separes al sujeto de su acción con una coma. Este error es súper común y tiene que ver, yo creo, con este miedo que muchas veces tienen ustedes de que les estén faltando comas y entonces van y las meten donde se les ocurre y muchas veces las meten separando al sujeto de su acción. El sujeto, la persona, el animal, la cosa que está haciendo algo dentro de su texto, tiene que ir pegado a eso que está haciendo. Vamos a ver. Este ya es nuestro texto anterior, ya corregido, como pueden ver, justificado y todo eso. Esta es la historia mágica y maravillosa de un pájaro gordo llamado Moflete. Moflete adoraba ver las nubes. Aquí estamos separando al sujeto, que es Moflete, de su acción, que es que adoraba ver las nubes. Esta coma sobra, que no podía alcanzar porque sus alas eran demasiado cortas. Sus alas, sujeto, eran demasiado cortas. Acción, o bueno, no es una acción, porque el ser no es necesariamente una acción, pero bueno, lo que se refiere a él, el verbo. Sus alas eran demasiado cortas. Esa coma no va. Los papás de Moflete, un sujeto, eran del tamaño de una mano de persona. No separemos entonces a los papás de Moflete de lo que eran. Esta coma no va. El huevo, sujeto, era tan grande. No separemos al huevo de lo que era. No separemos al sujeto de su acción. El huevo era tan grande que tuvieron que empollarlo los dos juntos y cada vez crecía más y más hasta que tuvieron que construir un nido más amplio y mudarse. Última corrección que pueden hacer muy fácil y rápidamente en su novela hoy. Los nombres de libros, películas, programas de televisión y revistas van en cursiva. Las palabras en otro idioma también van en cursiva. Pero los nombres propios, incluso de personajes de ficción, no van en cursiva, aunque sean de ficción y aunque sean en otro idioma. Lo mismo con los lugares, se consideran nombres propios. Entonces, para recordarlo fácilmente, todos los nombres propios, a menos que sean de alguna publicación, no van con cursiva. Vamos a ver este ejemplo. Minnie Mouse es un personaje de ficción y mucha gente lo habría puesto en cursiva por ser un personaje de ficción o bien por ser en otro idioma
por la palabra mouse, que significa ratón, pero en este momento no importa lo que significa su apellido, ¿no? O su nombre. El nombre propio de Minnie Mouse es Minnie Mouse y entonces no va con cursiva, nombre propio. Minnie Mouse leía la Cosmopolitan, que es una revista, entonces va en cursiva, mientras de fondo veía la serie Sherlock en la televisión. La serie Sherlock, como programa de televisión, va en cursiva, aunque Sherlock sea un nombre propio, ¿ven? Porque estamos hablando de un programa de televisión. Aquí va a quedar más claro. Su personaje favorito era Watson. Mucha gente pondría a Watson así y entonces eso sería un error, porque Watson es un nombre propio, mientras que Sherlock es el nombre del programa. Si aquí dijera que su personaje favorito era Sherlock, entonces aquí sí iría en cursiva y aquí no, aunque sea la mismita palabra. Continuemos. Vivía en la calle Bolovan. Bolovan es la palabra francesa para un panecillo que en México, por lo menos, y en algunos países de Latinoamérica se llama bolobán. Los bolovanes se escriben en español así. Bolobán. Pero vienen de la palabra francesa bolovan, esta palabra. Pero en este caso no estamos hablando de un panecillo, ¿no? No estamos hablando de un sujeto normal, estamos hablando de un nombre propio, el nombre de esta calle. Y por lo tanto, el nombre de esta calle, aunque sea en francés, no lleva cursiva, va con mayúscula inicial, pero no en cursiva. Vive en la calle Bolovan, en el barrio de Bachon, misma cosa, tampoco va con cursiva. En la ciudad de Toulouse, tampoco con cursiva, puros nombres propios de sitios. Dentro de un rato saldría a hacer la compra y le diría bonjour a todo el mundo. Como palabra en otro idioma va en cursiva. Compraría algunos croissants en la boulangerie. Boulangerie es panadería y también va en cursiva. Ahora, si este fuera un nombre propio y fuera la boulangerie Le Pain, entonces no iría con cursiva, porque sería un nombre propio. Pero en este caso estamos hablando de una panadería cualquiera y por lo tanto la palabra en francés va con cursiva. Le pain, aunque sea pan en francés, no lleva cursiva porque es un nombre propio. Y Pierre seguro le regalaría un café au lait como todas las mañanas. Café au lait en cursiva por ser una expresión en francés. Y estos son los 15 puntos que puedes hacer hoy para dejar tu texto mucho más pulido. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar. Si todavía no le has dado like al video, dale like. Nos vemos muy pronto. Chao.